Muy buenas noches, profesor y compañeros. Procedo a presentar el reporte de video número 4 que corresponde al módulo 3. La descripción de esta actividad indica que debo realizar un video que consista entre 7 y 12 minutos, en el cual básicamente explique dos hechos generadores y dé respuesta a tres preguntas prácticas que procuran ejercitar el conocimiento que se va adquiriendo sobre esta materia. ¿Verdad? La primera dice explicar el hecho generador del impuesto a las rentas de capital mobiliario o inmobiliario. La segunda dice explicar el hecho generador del impuesto a las utilidades y el hecho generador del salario. La primera pregunta dice si vendo una propiedad que me heredaron por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál. El otro dice, si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar por el impuesto al salario? Y la tercera pregunta que dice, si alquilo una propiedad en 500.000 colones por mes, ¿debo pagar impuesto? ¿Y cuál o cuáles serían? Muy bien, procedemos a dar respuesta al primer elemento. Dice, explicar el hecho generador del impuesto a las utilidades, el primero dice explicar el hecho generador del impuesto a las rentas de capital mobiliario o inmobiliario. Básicamente aquí lo que se graba es cualquier transacción que tenga que ver con transferencia del dominio de los bienes. O sea, si yo tengo un bien, sea este un bien mueble o un bien inmueble, y yo lo transfiero a otra persona, por esta razón se cobra un impuesto. Se me cobraría a mí y se cobraría también de manera solidaria al comprador un impuesto. Esto es para todo artículo que se maneje dentro del país, sea esto una importación o sea esto una exportación. Luego viene el siguiente elemento que dice explicar el hecho generador del impuesto a las utilidades y el hecho generador del salario. Cuando nosotros generamos utilidades eh, o devengamos rentas en dinero, en especies, en este momento nosotros debemos entender que es necesario o debemos entender que vamos a tener que pagar un impuesto, ¿verdad? Al mismo tiempo, después de un monto específico de miles de colones, que este está básicamente en 840.000 colones, si tengo un salario por encima de 840.000, empiezo a pagar un, lo que llamamos un impuesto al salario, ¿verdad? Eh, Antes de eso, no se le cobra un impuesto a los asalariados. El hecho generador en este caso es lograr percibir más de 840.000 colones por mes para que se me grabe mi salario. La primera pregunta que se hace es la siguiente. Perdón, profesor. Ya son eh, vamos a confirmar la fecha, son domingo 25 de octubre, a las 10:51 de la noche. Ha sido un día ocupado. Dice la pregunta, dice, si vendo una propiedad que me heredaron por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál. Bueno, la respuesta es básicamente afirmativa. Sí se debe pagar impuesto, ya que según se indica en las obligaciones mencionadas en la página de Hacienda, son responsabilidades del impuesto por partes iguales tanto los tramitantes, que serían los vendedores, como los adquirientes, que serían los compradores, quienes para dicho efecto serán responsables solidarios por el total del impuesto. Y este es lo que se llama el impuesto de ganancia de capital. Después viene la segunda pregunta, dice, si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar por el impuesto al salario? Bueno, antes mencionamos que toda persona que devenga un salario inferior a 840.000 colones no va a pagar impuesto. Sin embargo, la persona que tenga un salario superior a 840.000 colones va a pagar de manera escalonada. ¿Por qué decimos esto? Porque de 840.000 colones a 1.233.000 colones la persona debe pagar un 10% de su salario sobre el excedente de ese monto.
Entonces, no es que va a pagar del primer colón hasta 1.233.000, sino que a partir de 840.000 colones hasta 1.233.000, esa porción de su salario va a ser grabada. Caso similar ocurre con cuando ganamos por encima de 1.233.000 colones hasta 2.163.000 colones mensuales. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, siendo de esta manera, quiere decir que de 840.000 colones a 1.233.000 colones, basándonos en el ejemplo de 2 millones, la persona tiene que pagar por ese monto 39.300 colones. Pero ¿qué ocurre con la diferencia económica de 1.233.000 hasta los 2 millones? Bueno, por ese monto la persona debe pagar 115.050 colones. Si sumamos los dos montos, la persona mensualmente debe pagar por un salario de 2.154.350 colones. Y viene la tercera pregunta, que esta pregunta realmente es muy interesante. Podríamos decir que es un poquito engañosa, ¿verdad? Pero trae lo suyo. La pregunta dice, si alquilo una propiedad en 500.000 colones por mes, ¿debo pagar impuestos? ¿Y cuál o cuáles serían? Bueno, la respuesta es negativa. ¿Por qué decimos que es negativa? Bueno, porque debe pagar impuesto, ya que no debe pagar impuestos, ya que cuando revisamos la página de Hacienda encontramos la siguiente frase. Se encontrarán exentos del IVA siempre y cuando el pago mensual sea igual o menor a un 1.5 de un salario base. ¿Cuánto corresponde un 1.5 de un salario base? Esto corresponde a 669.300 colones. Todo alquiler que supere los 669.300 colones va a pagar impuesto. Pero en el caso del ejemplo mencionado solo se pagan 500.000 colones mensuales. Entonces, automáticamente hacemos un descarte y decimos, este alquiler no devenga el pago de impuestos. Bueno, profesor y compañeros, esta información de esta semana ha sido muy interesante. Me llamó mucho la atención el hecho de tener que hacerlo de manera práctica, aplicando ejemplos, lo cual me resulta de mucha utilidad. Agradezco todo y muy buenas noches.